Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos en este martes. Bueno, pues este día vamos a trabajar una modalidad diferente, ¿verdad? Así que estar atento a lo que es el desarrollo de la clase. Muy bien, este, nuestra agenda, saludito, ¿verdad? Reflexión, pues tenemos nuestro contenido socioemocional. Vamos a trabajar lo que es esta semana el bullying, el acoso escolar, ¿verdad? Le voy a dar mi comentario, ¿verdad? Mi punto de vista, mi aporte y el desarrollo de la clase. Cualquier inquietud que usted tenga, pues con mucho gusto le ayudamos a resolver, ¿verdad? Posteriormente, ya cuando estemos en la clase. Así que ponga atención al desarrollo de la clase y también, ¿verdad?, lo que es el contenido socioemocional. Bueno, pues vamos a trabajar desarrollando lo que es el tema, la transformación y la industria, ¿verdad?, urbano-rural. Así que poner mucha atención. Este día vamos a hacer uso de la guía, ¿verdad? Nunca hemos trabajado con la guía, así que este día va a ser la primera vez que le vamos a presentar la guía de trabajo. Ustedes saben que la pueden encontrar en el Drive de Octavo, ahí está ya la guía, ¿verdad? Tenemos también lo que es en la plataforma Santillana, usted se va a biblioteca de recursos y ahí usted va a encontrar las diferentes carpetas, tanto como los videos de clase que vamos dando en la semana. Ahí está el enlace, todavía estamos de forma virtual, ¿verdad? Sí, ahí está el enlace y también usted va a encontrar pues las guías. Ahorita estamos ya en la semana 5 del periodo 2, así que puede ir a descargar su guía si no lo tiene. Así que vamos a hacer uso para que usted pueda visualizar la información y pues redactar, ¿verdad?, lo que son las preguntas. Es un gusto saludarlos, así que bienvenidos a los que van ingresando octavo ABCD. Ahora pues les presento lo que es el contenido socioemocional. Vamos. Hoy era nuestro primer día de clase después de las vacaciones. Es estupendo volver a ver a los amigos. Todos queríamos salir al patio a jugar. Fue entonces cuando vimos a Pablo que era diferente. Marina, ¿has visto que las piernas de Pablo son muelles? No me había dado cuenta. Pues eres la única. ¿Has visto cómo se meten con él? Ana y Pepe se reían de Pablo porque se había tropezado al chutar el balón. Tampoco podía tirarse por el tobogán. Sus piernas se estiraban tanto que le frenaban. El tiempo pasó, pero algunos niños aún no jugaban con Pablo. Pepe le llamaba el patas por sus piernas largas y porque era muy patoso. A mí me daba pena porque siempre estaba triste. Un día, después de clase, Luisa y yo oímos gritos. Un gatito blanco no podía bajar de un árbol. Los más pequeños temían que se cayese. Pablo se acercó, dio un salto y los muelles de sus piernas lo subieron como un cohete. Has salvado a la mascota de la clase. Muchas gracias. No hay de qué. Los niños pequeños se pusieron muy contentos. Me alegré mucho por Pablo, estaba feliz. Pero a Ana y Pepe no les hizo mucha gracia que fuese el héroe de los pequeños. Pablo era simpático y amable con todos, pero Ana y Pepe seguían siendo malos con él. Un buen día comenzamos a preparar el festival de fin de curso. Íbamos a hacer el teatro Sueño de una noche de verano. Cuando llegó el momento de elegir los disfraces, todos corrimos al baúl. Yo me pido el disfraz de pino. Para mí el de manzano. Yo me quedo con el de girasol. Pablo, ¿cuál te gustaría a ti? Ya era demasiado tarde. Solo quedaba el disfraz de cactus para Pablo, el más feo de todos. Ana y Pepe se burlaron de él y Pablo rompió a llorar. Al ver cómo sufría Pablo, decidí hacer algo.
fui hasta donde estaban Ana y Pepe. «Ya basta. No está bien que os burléis de él. ¿Y si estuvieseis en su lugar? Debería daros vergüenza». Los compañeros se miraron entre sí. Comprendieron que lo que habían hecho no estaba bien. Tienes razón, Marina. No nos dábamos cuenta del daño que te hacíamos. Pablo, perdónanos. Toma, te dejo mi disfraz de árbol. No te preocupes, gracias a las flores que le ha puesto Luisa, el disfraz de cactus ahora es más bonito. Desde aquel día, ningún niño se burló de él. Pablo fue más feliz y participó encantado en la obra de teatro. Todos éramos amigos y nuestros padres lo pasaron muy bien. Hablando con Pepe y Ana, conseguí que respetaran a Pablo y le quisieran tal y como es. No debemos hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros. En esta historia hemos conocido a Pablo, el niño con las piernas de muelles. Al llegar al colegio, Ana y Pepe se ríen de él por ello, porque era torpe. Pero no todos los niños ven así a Pablo. Para los pequeños es todo un héroe por haber rescatado a su mascota. Y ese es un detalle muy importante. Todos tenemos virtudes y defectos. Todos. Por eso debemos aceptar a los demás tal y como son. Siempre habrá gente que no respete a los demás, pero no deben salirse con la suya. Al igual que Marina, nosotros también podemos hacer algo cuando vemos que un niño sufre. Y si no podemos solos, los padres y profesores pueden ayudarnos. No debemos dudar en acudir a ellos. Ok, ahí teníamos lo que es nuestra reflexión, nuestro contenido socioemocional acerca de el bullying. Bueno, pues, ¿qué podemos decir del bullying? Decíamos que era el acoso escolar, ¿verdad? Que es un problema que se da con frecuencia en las aulas, ¿verdad? En todo el mundo, pues en ocasiones es difícil detectar, no solo porque tenga un lugar lejos de la presencia física, ¿verdad? Y visibilidad de los adultos, sino porque tiene diversificación ese tipo de acoso, ¿verdad? También tenemos lo que es el ciberbullying, pues se aprovecha de las tecnologías para amplificar los actos de humillación y víctima, ¿verdad? Preservando lo que es el anonimato de los acosadores. Entonces, vemos que hay diferentes tipos de bullying, ¿verdad? Que se dan con frecuencia en diferentes situaciones y pues el acoso, ¿verdad? Que entre la misma víctima durante mucho tiempo, pues ya sea meses, transcurso, ¿verdad? Incluso años. Si nosotros vemos que el acoso escolar lo vemos entre los estudiantes, pues hay que ayudar, ¿verdad? Hay que ayudar a eliminar ese tipo de acoso. ¿Por qué? Porque vemos diferentes casos que pueden convertirse grave, ¿verdad? Tal vez nosotros queramos hacer una broma, pero se nos puede salir, ¿verdad? Así como se dice del guacale, bueno, pues podemos ocasionar daños. Entonces, es mejor evitar, ¿verdad? No practicar al bullying. Así que los invito a que digan no al bullying. Bueno, pues después de dar este aporte sobre lo que es el bullying, ahora sí pasamos a lo que es el desarrollo. Bueno, pues acá, como les decía, ¿verdad? Vamos a hacer la presentación de la guía. Acá la tenemos en pantalla, la guía. Hacemos alusión, ¿verdad?, a lo que es el tema, martes 4 de mayo, pues la industria y la transformación urbana y rural. El indicador de logro es el impacto de la industrialización en la transformación urbano-rural de Latinoamérica. Y vamos a expresar, ¿verdad?, su opinión, así que ahí lo puede dejar, ¿verdad?, en el chat. Bueno, pues, y luego si no, pues cuando ya estemos en la clase en vivo, pues usted puede dar ahí su opinión. Aquí tenemos el contenido socioemocional, ¿verdad?, de lo que hablábamos del bullying. Aquí les he puesto lo que es el aporte, ¿verdad?, que ya se los mencioné. Y aquí comenzamos con la industria y la transformación, que es nuestro tema, ¿verdad? En América Latina vamos a hablar entre los años de 1930 y 1979. Bueno, pues
retroalimentando también en la clase, ¿verdad? De la posindependencia, pues ahí vemos diferentes hechos sociales, económicos que dieron paso a lo que es ese tema, que es la industria y la transformación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tras lograr la independencia, pues las emergentes repúblicas latinoamericanas debieron afrontar un proceso de construcción nacional que pasó por definir nuevas estructuras económicas y políticas. La base de sus economías la hallaron en las exportaciones, principalmente en los productos agrarios y mineros. Entonces, por otro lado, pues el proceso de construcción política tras el periodo colonial será largo y económico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los grupos oligárquicos pugnaron por mantener su situación de privilegio económico y político, por eso, ¿verdad? Y mientras que se debía el desarrollo urbano e industrial, nuevos grupos económicos sociales reivindicarán su derecho a participar en el juego del poder, y esas diferentes organizaciones sociales y sindicatos pues intentarán hacer valer sus derechos frente a las oligarquías tradicionales. Entonces, después de la independencia, pues también la guerra, ¿verdad? Dejaron fronteras levemente trazadas entre los países, aún en busca de definición e identidad. Pues esto provocó que el surgimiento de conflictos territoriales a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Por su parte, pues el Estado experimentará un desarrollo inusitado, ¿verdad? Y progresivo. Unas pocas décadas, su potencial industrial le permitirá ponerse a la cabeza del mundo como la nación más desarrollada. Sin embargo, graves desigualdades internas minan la solidez del sistema, si bien generan respuestas, ¿verdad?, de carácter progresista, y el sufragio universal, prensa libre, que más tardar serán adoptadas en otras naciones. Entonces, a esto nos da paso para la industria y la transformación urbano-rural en América Latina. Repito, vamos a trabajar los años de 1930 a 1979. Y acá comenzamos con el desarrollo de la guía. Pues en América Latina, la urbanización ha estado asociada a los índices de crecimiento demográfico. La población urbana ha aumentado rápidamente desde 1995 a 1980. El índice del crecimiento anual medio de la población urbana en todos los países era superior al crecimiento acontecido en el campo. Las únicas excepciones eran Uruguay, Argentina, Chile, los 3 países más urbanizados del continente. Entonces todo eso pues tiene mucha relación. ¿Por qué? Porque acá comienza, ¿verdad?, lo que es pues esas transformaciones. Y si nosotros recordamos, si vamos a hablar de 1930, pues acá tenemos un problema, que es la Gran Depresión. La Gran Depresión en Latinoamérica, bueno, vamos a hablar un poquito porque con este inicia pues nuestro tema. En la década de 1930 suele considerarse como un punto de inflexión para el desarrollo latinoamericano. El periodo de la Gran Depresión posibilita el tránsito de un modelo de crecimiento basado en las exportaciones de productos primarios a otro orientando hacia el mercado interior. Bueno, pues a través de la industrialización por sustitución de importación. Después de la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos aumentaron el peso que tenía en el comercio y las finanzas internacionales. Esto da lugar a que los Estados Unidos en la economía mundial pues hizo que los efectos de la crisis bursátil del Wall Street, la bolsa de Nueva York, de octubre de 1929, se transmitiera rápidamente a los 5 continentes. ¿Por qué? Porque tras su brusco estallido, pues la crisis repercutió directamente sobre la economía latinoamericana, que se caracterizaba por su especialización agroexportadora. Todo esto pues nos provocó lo que es la inestabilidad de los mercados. De esos productos solo se podía compensarse con un adecuado financiamiento externo, pero la interrupción en el flujo de capitales norteamericano a la región y a la caída de las importaciones de algunos productos de América Latina acentuaron todavía más las consecuencias de esta crisis. Pues Europa también se vio afectada. ¿Por qué? Por la coyuntura
dada compleja la interacción internacional del terreno comercial y financiero. Todo esto pues supuso involucrar importantes mercados estrechamente vinculados a las economías latinoamericanas. ¿Por qué? Porque para las economías abiertas de América Latina que dependían de la capacidad exportadora para importar los productos necesarios pues de su crecimiento, las consecuencias no pudieron ser más desastrosas, aunque la intensidad era necesaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el impacto varió de país a país. Entonces, una de las consecuencias de la crisis con los alcances más duraderos fue el desplazamiento de la Gran Bretaña como primera potencia económica mundial y el ascenso de los Estados Unidos en su lugar. Pues este hecho se sintió especialmente en América del Sur, tradicionalmente un área bajo dominación de libra esterlina, mucho más que en América Central, México y el Caribe, donde la influencia norteamericana ya era mayor, pues muchos países habrían de esperar que el fin de la Segunda Guerra Mundial para que ese proceso se consolidara de una forma irreversible en la década de 1920. Los Estados Unidos habían invertido $5.000 millones en América Latina, la tercera parte total de sus invasiones en el mundo. Todo esto pues recibiendo 5 países más de las 3/4 partes del total. Todo eso se trataba que Cuba generaría, ¿verdad? Millones, 1.600.000, Argentina 808 millones, Chile 701 millones y México 694 millones y Brasil 555 millones. Pues para América Latina la crisis fue un producto importado de fuera. Si bien existen diferentes teorías sobre los orígenes de la Gran Depresión, pero es suficiente demostrado que esta se inició en los países industrializados y desde ahí pues se transmitió a los países pobres. Por ejemplo, los países exportadores de alimentos y materias primas, como era el caso de nuestro país. Nuestro país, ¿cómo se ve afectado con la Gran Depresión? Pues déjenme contarles que sí quedó muy afectado. Pues nosotros el país estaba en el auge cafetalero, ¿verdad? La oligarquía cafetalera producía el café y comenzábamos a exportarlos a países europeos, a países de Sudamérica. Pues déjenme contarles que a raíz de la pérdida del dinero, ¿verdad? La caída de la bolsa en Nueva York, pues nuestro país fue afectado. ¿Por qué? Porque ya no le compraron esos países. Entonces todos los productos pues se arruinaron, como se puede decir también, ¿verdad? Se pudrieron. La oligarquía pues comenzó a perder todo lo que se había invertido en lo que era la expansión del café. Entonces a partir de ese momento pues comenzó a decaer y las oligarquías comenzó a los préstamos, ¿verdad? Y los pequeños caficultores pues habían hecho préstamos a los bancos y comenzaron a quitarle las tierras. Entonces todo esto pues nos afectó con la Gran Depresión. Sí, El Salvador fue afectado de esa manera porque ya no nos compraban el producto. Muy bien, después de hacer ese poco de hechos que nos afectó, también trajo como consecuencia de la crisis, pues América Latina se asistió al aumento de la inversión del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que la actividad económica, ¿verdad? Muchos gobiernos que en el pasado habían hecho del liberalismo económico su principal divisa, o sea, su principal fuente de dinero, su principal entrada de dinero, comenzaron a dejar al lado estos postulados y de una forma o menos gradual recorrieron al camino de la intervención estatal. Por ejemplo, realizaron diferentes programas de reforma agraria, ¿verdad? Tanto en México, tanto como que se nacionalizó en la industria petrolera, pues también en la década del 30 se observó por doquier el fortalecimiento y creación de instituciones públicas que concedían créditos a mediano y largo plazo tratando de reactivar la actividad económica. ¿Por qué? Por lo que les contaba, así como nosotros El Salvador fue afectado, también muchos países de América Latina. Entonces los efectos de la intervención y el proteccionismo se pueden observar con mayor intensidad a partir de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Con la implementación de la industrialización vía sustitución de importaciones. Eso quiere decir que también, ¿verdad? Hubieron diferentes movimientos. Eso más adelante los vamos a ver,
Bueno, pues acá tenemos en pantalla, ¿verdad? La guía. Vamos a retroalimentar un poquito acá de la historia. Pues la evolución de la población rural en América Latina y el Caribe se ha caracterizado por un continuo de crecimiento respecto a la población total, mientras que en 1930 casi el 70% de la población habitaba en algunos lugares rurales, y en 1990 solo el 30% de los latinoamericanos vivían en áreas rurales. De algunas de las causas de la migración rural urbana son, aquí los mencionamos, el proceso de industrialización, acá lo tenemos, que ha requerido gran cantidad de mano de obra, la falta de acceso a la tierra o la expulsión de los campesinos, ¿verdad?, de sus tierras, así como la imposibilidad de continuar viviendo, de subdivisión de los minifundios entre todos los hijos de estos, ¿verdad?, y las diferencias de ingresos entre la área urbana y rural. Pues todo esto, la definición de la localidad rural no es homogénea en todos los países. Las diferencias entre el área rural y urbana consideran aspectos tales como la población total, importancia de las aglomeraciones, y la principal o proporción de la población también dependía de la agricultura. Entonces, eso implica que la población rural, definida como aquella que habitaba en localidades rurales, no debe ser considerada como sinónimo de población agrícola, ¿verdad?, porque es la fuente. Acá vemos unas imágenes que nos representan la sociedad rural y la sociedad urbana, ¿verdad? Y así son las condiciones de vida de la sociedad rural y de la sociedad urbana. Trae beneficios y riesgos. Acá vemos en pantalla, pues en Latinoamérica se registran dos tipos de migraciones de importancia, ¿verdad?, como es la migración rural urbana, que era la inmigración interna. Este tema ya lo trabajamos. Y un desplazamiento, ¿verdad?, de personas de Centroamérica hacia Estados Unidos, pues las personas abandonaron sus lugares de origen y se dirigieron a las ciudades para mejorar sus condiciones de vida. A partir del proceso de industrialización, las ciudades se convirtieron en la gran atracción de la sociedad rural, pero la ciudad no estaba preparada para albergar a la población de los trabajos, la vivienda, servicios básicos, etc. Entonces vemos que el éxodo rural obligó también a ampliar las ciudades y con ello la destrucción y la deforestación de bosques para permitir la construcción de viviendas. Las clases populares que no podían pagar los elevados precios de las viviendas optaron por vivir en las orillas de los lugares públicos, valles, ríos, etcétera, que son vulnerables a los desastres naturales. Y nosotros lo vemos acá en nuestro país, la vivencia, ¿verdad? Sabemos de que con unos pocos milímetros de agua, lluvia que cae, pues tenemos inundaciones, tenemos deslaves, ¿verdad? Sabemos de que nuestro país es muy vulnerable a ese tipo de situaciones, pero todo eso pues obliga a las personas, ¿verdad?, a irse a ubicar a esos lados y hacer sus colonias, ¿verdad? Pues ese desplazamiento coloca a América Latina y el Caribe entre un grupo de regiones altamente urbanizadas junto con las regiones más desarrolladas del planeta, mientras que en los demás continentes del desarrollo aún predomina la población rural. Pero también se puede mencionar, ¿verdad?, que les menciono la industrialización y sus dificultades. Pues en aquellos países que más habían avanzado en el camino de la industrialización sustitutiva, ¿verdad?, como México, Brasil, Argentina, a mediados de la década de 1950, comenzaron a observar los primeros signos de agotamiento de las políticas realizadas. Al limitar la industrialización al mercado interno, la producción alcanzaba rápidamente un techo y a la vez que la escala de producción resultaba limitada, todo esto aumentaba los costos de producción y reducía los rendimientos empresariales, y la única posibilidad de superar esa situación era mediante la ampliación de los mercados potenciados, ¿verdad? Las exportaciones. Solo México y Brasil se plantearon en esta época una política ampliación de exportaciones, pero bastante tímidas como parte de los resultados esperados. Los dos síntomas más importantes del territorio observado fueron la inflación y el crecimiento. Eso pues provocó un signo negativo de la balanza comercial. El aumento de la inflación resultó difícil de contener en la medida en que la emisión monetaria se emplea eficazmente como el principal instrumento de la financiación, ¿verdad?, del déficit. ¿Qué quiere decir esta parte? Bueno, pues que la emisión monetaria, ¿verdad?, se empleaba eficazmente como
un instrumento, y todo eso, pues los déficits solían ser cuantiosos como consecuencia de la política de gastos y desarrollada, ¿verdad? De los escasos ingresos, todo esto como consecuencia de la frágil estructura tributaria existente, pues era apoyada básicamente en la recaudación de impuestos de una forma indirecta, y todo esto pues agravaba lo que es el consumo. Pues todo eso, el desequilibrio de la balanza comercial respondía a un notablemente aumento, ¿verdad?, de las importaciones lógicas consecuencia del crecimiento industrial, pero también a la reducción de las exportaciones. Por un lado, pues la transferencia de recursos del sector exportador a la industria convertía las exportaciones latinoamericanas en menos competitivas frente a los otros rivales asiáticos africanos. Por otro lado, pues el creciente proteccionismo europeo y norteamericano afectaba considerablemente determinados productos, siendo uno de los casos más notables el de la ganadería, la agricultura. Pues todo eso pues aceleraba, ¿verdad?, lo que era la ineficiencia industrial, y convirtió en una asignatura pendiente la posibilidad de profundizar en la industrialización gracias a la ampliación de los mercados y las exportaciones de manufactureras. Todo esto pues es lo que provocó enormes dificultades existentes en el mercado urbano de trabajo y la situación en el mundo rural, que era más catastrófica, razón por la cual la urbanización y las migraciones internas pues se convirtieron en uno de los fenómenos más importantes de esta época. Los campesinos comenzaron a golpearse en sus champas en torno a las mayores ciudades, construyendo favelas, vías, miserias o asentamientos pobres. Y de este modo pues el problema de vivienda de estos grupos, ¿verdad?, y la construcción de infraestructuras urbanas para los mismos se convirtió en problemas de juventud. En la agricultura se convirtió en un problema crucial en América Latina, fundamentalmente por su baja productividad, pero por un lado, pues esto llevaba a limitar el número de potenciales consumidores, reduciendo el tamaño de un mercado importante que podría haber sido vital para la industria. Por el otro, importante también, la baja productividad agrícola suponía las materias de mayor precio para los consumidores urbanos, con la correspondiente pérdida en el poder de compra de los salarios de los obreros industriales. Pues de este modo, la reforma agraria fue incorporada como un tema crucial de discusión, y sus principales reivindicaciones fueron asumidas principalmente de la década de 1950 por las revoluciones guatemalteca y boliviana. Pues la debilidad del crecimiento de las economías latinoamericanas las tornó todavía más dependientes de la inversión extranjera y los préstamos contratados en el exterior. Precisamente fue en ese periodo cuando los Estados Unidos, que ya asomaban como la potencia de mayor predominio en el continente americano, decidieron asumir, ¿verdad?, lo que es el liderazgo internacional, no solo en el plano económico, sino también en lo político y pues en el ideológico. Esto se producía en el contexto de la Guerra Fría y de los enfrentamientos este-oeste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta situación iba a influir de forma decisiva en las particulares relaciones entre los Estados Unidos y sus vecinos del sur, ya que América Latina estaba dentro de lo que Estados Unidos consideraba su zona de influencia. El triunfo de la revolución maoísta en China y el surgimiento de la República Popular, ¿verdad?, la revolución cubana, junto con los avances soviéticos, pues en materia de armamento atómico, agudizaron la naturaleza del enfrentamiento entre los Estados Unidos y el mundo comunista, haciendo que cualquiera que se apartara mínimamente de las normas fuera incluido dentro de los mismos, ¿verdad?, y excluido de cualquier tipo de ayuda norteamericana, lo que también influiría sobre las relaciones económicas y el discurso antiimperialista. Entonces, eso fue también, ¿verdad?, lo que afectó a grandemente. Y aquí vemos un poco también en la guía, ¿verdad?, lo que es la vida cotidiana cambió profundamente con la industrialización, pues la sociedad empezó a disfrutar de nuevas innovaciones como la comunicación, los medios de transporte, la energía eléctrica
Se fundaron periódicos de gran tirada y la radio fue el medio más popular de difusión. El incremento de la producción abarató los precios porque la gente pudo adquirirlos y se origina la sociedad de consumo. Acá vemos una gráfica donde se habla, ¿verdad?, de la distribución relativa de la población inmigrante según la región de origen. Estamos hablando a partir de 1850 a 1997. En azul, ¿verdad?, representa a los países europeos, en el celeste, pues América del Norte, amarillo América Latina, y hacia el celeste y pues magenta tenemos lo que son otras regiones. A partir de eso, pues nosotros podemos ver que la población se distribuye. Si nosotros vemos el parámetro, la mayoría se da durante nuestra guerra civil. Tenemos acá una representación de a partir de los años 80. Mire cómo se ve el flujo de personas inmigrantes que van a Estados Unidos. Pues 1990, la década, ¿verdad? Todavía estamos en la guerra, acuerdos de paz. Y bueno, pues también tenemos un mayor auge hasta el año de 1997. Si nosotros lo vemos, ya que estamos en el 2021, pues vemos, ¿verdad?, la gráfica estuviera más avanzada. Ok, pues con esto, ¿verdad?, queremos también retroalimentar lo que nosotros acabamos de mencionar, ¿verdad?, acerca de la industrialización. Vamos a ver acá, estamos haciendo referencia, ¿verdad?, a ese tema que es de gran importancia. ¿Por qué? Porque es de gran importancia. Se puede repasarlo, ¿verdad?, a través de en su libro de texto en la página 108-109, donde vemos diferentes aspectos, ¿verdad?, las ventajas de la transformación mundial. También tenemos desventajas en lo que hace énfasis a todo lo que hemos mencionado. Acá les voy a mencionar lo que son parte, ¿verdad?, unos fragmentos de su libro de texto en que hace referencia a la industria y la transformación urbana rural, pues que durante el periodo comprendido entre 1880 y 1930, América Latina se vio obligada a insertarse en el mercado mundial capitalista debido al dominio comerciante, ¿verdad?, que ejercía Estados Unidos y la potencia en Europa, de quienes dependía su economía, y todo esto pues trajo grandes cambios a los países latinoamericanos, lo que ya habíamos dicho, en la estructura económica, política y social, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso se debió acomodarse a la nueva situación, creándose así desequilibrios y conflictos aún latentes en nuestra sociedad. Y la industrialización latinoamericana, ¿verdad? Si han escuchado hablar de la revolución industrial, bueno, pues la revolución industrial es considerado el mayor cambio económico, social y cultural de la historia. ¿Por qué? Porque introdujo la división social del trabajo, modificó radicalmente las condiciones laborales y propició una reestructuración de las clases sociales. A medida que fue avanzando, la sociedad industrial desaparecía la autónoma de las personas que ya no buscaba producir directamente todos los bienes de consumo, sino que empezaba a disponer de mercancías para la venta y a su vez pues debía comprar lo que necesitaba. Entonces todo esto, los descubrimientos, los avances técnicos, cambiaron las herramientas manuales por máquinas, lo que permitió realizar ciertas operaciones con mayor facilidad que el uso de las manos. Haciendo referencia a esto, pues que la diferencia estaba en que la herramienta necesitaba era el esfuerzo humano, mientras que la máquina actuaba impulsadas por la energía suministrada por el carbón, el vapor o el fuego, pues desplazando de la mano de obra. Y el sistema económico colonial, que se basaba en la obtención de la mayor cantidad de metales o productos agropecuarios con el menor costo de recursos, pues ante ello también denominó, ¿verdad?, lo que era el estrato social dominante, pues acentuó la monopolización de la tierra para procurarse los productos manufacturados que necesitaban. Entonces la demanda pues facilitó que progresara el grupo de mercaderes, ¿verdad?, que servía del intermedio entre las colonias y las metrópolis. El caudal de la riqueza generada por la extracción de metales, la obtención de pieles de miles de cabezas de ganados y las cosechas agrícolas que propiciaron el desarrollo de una industria y la existencia de una burguesía local en Latinoamérica. Pues, repito, la revolución industrial tuvo repercusión en todo el mundo
la estructura social, la producción y la demografía sufrieron un cambio. En Latinoamérica, el proceso de industrialización se manifestó mucho tiempo después, durante las dos guerras mundiales, y surgieron, ¿verdad?, las primeras empresas industriales, especialmente en Brasil, repito, Argentina, Chile y México, que fueron los principales países, ¿verdad?, que representaron las empresas industriales. Todo esto pues también nos trae características. Dentro de las características de la economía, ¿verdad?, tenemos en el marco de la revolución industrial, América Latina jugó un nuevo papel en la economía del siglo XX, en la dependencia también internacional, pues esto le dio ciertas características que la hacían diferente a las economías de otras zonas geográficas. Pues nosotros teníamos riqueza en recursos naturales y eso atraía a las grandes potencias mundiales que querían apropiarse de nuestros productos, ¿verdad?, y conseguirlos al menor precio posible. Y fue por ello que Estados Unidos y los más interesados en estas riquezas trazaron varias estrategias para lograr ese objetivo, principalmente la exportación de capitales, que era el manejo de medios de comunicación y las economías en clave. Cuando mencionamos la inversión extranjera, pues las economías y los bancos norteamericanos invirtieron grandes capitales en la construcción de ferrocarriles, ¿verdad?, las vías de comunicación y los puertos, en búsqueda de su afirmación, pues el sistema comercial latinoamericano, con lo cual desplazaron a Europa del primer lugar, pues la inversión se hizo de dos formas: a través de la empresa que invertía, ¿verdad?, lograban bajos impuestos y prebendas en contratos públicos, pues gracias a la alianza con el poder local, todo eso a través de empréstitos, ¿verdad?, es decir, fuentes de financiación ajenas que solicitaban generalmente que el gobierno, pues o uno de los gobiernos locales o compañías o bancos para la explotación de recursos naturales o la construcción de infraestructura. También tenemos los medios de comunicación, pues el control de los países desarrollados sobre el comercio se hizo efectivo, ¿verdad?, al manejar las vías marítimas, los fletes y las empresas comerciales de América Latina. Pues el uso del motor de combustión interna abrió nuevos caminos a nuestros productos de la explotación, tales como el caucho de las Amazonas y las exportaciones petroleras. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en varios países de América Latina pues estaban con esas exploraciones al petróleo. También tenemos las economías de enclave, ¿verdad?, que estas eran regiones dentro de los países latinoamericanos controladas por una compañía extranjera, en la que además se desarrollaban actividades económicas, se ejercía influencia política y militar, se explotaba intensamente en los productos. Entonces así es como la revolución industrial provocó una disminución en el costo de producción, lo que a su vez permitió que el comercio industrial se convirtiera en la actividad económica principal, dejando de lado la agricultura, las ciudades de transformación en Centroamérica, pues la industria, ¿verdad? Y además hubo incremento poblacional debido a la migración de los campesinos hacia las ciudades, lo que impulsó el urbanismo. Dentro de las causas también tenemos, desventajas de la transformación urbana-rural, era que no todas las personas tuvieron la posibilidad de incorporarse a la vida urbana y del gozar de sus beneficios, hacen así las sociedades. El acceso a la innovación de tecnología que marcaba el inicio de la sociedad de consumo, ciudades no preparadas para generar fuentes de empleo y también pues la ampliación de las ciudades, lo que correspondió a la deforestación. Todo esto pues fue provocado, ¿verdad?, por la industrialización. Ya acá vamos a ir finalizando, ¿verdad? Solamente les voy a mencionar algunos aspectos positivos y negativos del proceso de industrialización. Esto se lo puede encontrar en la página 111 de su libro de texto, que es una de las actividades, ¿verdad? Y usted lo puede llenar. Tenemos una característica política. En aspecto positivo, surgen nuevas clases y nuevas fuentes de trabajo. En aspectos negativos, tenemos el poder se concentró a los nuevos empresarios y en los poseedores de los medios de producción. En lo social, con los transportes, estábamos hablando del aspecto positivo, con los transportes la movilización de personas eran posibles en menos tiempo. Y los aspectos negativos, las migraciones externas e internas que provocaron zonas de marginalidad y pobreza, ¿verdad? El aspecto cultural,
pues hubo mayor facilidad de entrar en los contactos de nuevas ideas, pensamientos de otras sociedades. En aspecto negativo, se buscó seguir el modelo cultural de los países europeos y eso condujo al desprecio de la herencia prehispánica. En lo económico, agilización del comercio gracias a las medidas de transportes, y en el aspecto negativo tenemos dependencia comercial y económica de los potencias industrializados, ¿verdad? Todo esto pues hace referencia a la industrialización en cuanto a aspectos positivos y negativos, ¿ok? Bueno, pues si no tienen alguna pregunta, pues anótela y luego pues la vamos a resolver. Recordemos que estamos en una modalidad diferente en esta clase por motivo de la segunda dosis de la vacuna. Así que cualquier consulta o duda que usted tenga, pues no dude en consultar, ¿verdad? Así que nos vemos en la próxima clase. Cuídense, bendiciones, adiós.